Sí, entonces nuestro Salmo 2, en su versículo 12, le recuerda a la humanidad: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Está sirviéndonos el Salmo entonces para honrar. ¿Honrar con qué? Con el arrepentimiento. ¿Honrar con qué? Con el enderezar las veredas, el sendero. Entender que en Cristo, que es el Hijo, puedo hallar reconciliación con el Padre, pero solo en el Hijo, no hay ningún otro camino para llegar a Dios. Y por eso viajamos a Apocalipsis capítulo 20, y ahora estamos mirando el versículo 10, cuando el diablo, que engañaba a las naciones reunidas en Gog y Magog, fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta. Y la bestia, el falso profeta y el diablo serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero entonces, ahora viene en el versículo 11 un evento glorioso, porque es que estamos mirando cómo el Padre, en su trono, completico con todo, se viene a vivir acá a la tierra. Permítamelo expresar de una manera bien particular. Hay un gran trasteo en el universo, y es que el Padre Celestial, con todo su menaje, con todo su equipaje, con todo su bagaje, se viene a vivir acá. Entonces hay una manifestación a nivel de elementos en la tierra, y por eso Juan en el versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco, el trono de Dios. Hemos visto esbozos del trono de Dios en Isaías capítulo 6. Hemos visto esbozos del trono de Dios en Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10. Hemos visto un acercamiento al trono de Dios en Apocalipsis capítulo 4. Hemos visto acercamientos al trono de Dios durante la lectura juiciosa de todo el libro de Apocalipsis, en el que se nos ha permitido ver la intimidad en la que el Padre vive y con quienes vive, y cuáles son todas las actividades que se hacen en torno al trono desde hace mucho, pues. Y vi un gran trono blanco, versículo 11 del capítulo 20 de Apocalipsis, y al que estaba sentado en él, cara a cara, Juan, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ya se nos venía avisando acerca de esto, porque resulta que Dios, el Padre, ha cuadrado cuentas directas en la parte biológica y física con la humanidad, cuando en el versículo 8 de este mismo capítulo, todas esas naciones que se levantaron engañadas por Satanás desde los 4 ángulos de la tierra y vinieron a luchar, entonces de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Si bien tú y yo podemos recordar lo que el apóstol Pedro en su segunda carta nos habla acerca del diluvio. ¿Recuerdas cuando dice en el capítulo 2 de esa carta Pedro, en el versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre este mundo, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y así sucesivamente. Y luego en la misma carta, en el capítulo 3, versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos,
y la tierra y las obras que en ella hay, serán quemadas. Y nos recuerda, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos? Mire qué lindo esto. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, por eso dice Juan en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Pero aquí viene algo tremendo. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, a los muertos de todas las generaciones, a los muertos de todos los estratos. Podemos pensar desde la época de Caín, desde la misma época del diluvio, desde la misma época de Babel o de Sodoma y Gomorra y las ciudades que había alrededor, de los mismos faraones, de los mismos capataces, de aquellos faraones que maltrataban al pueblo de Israel, de gentes como la mujer de Potifar, por ejemplo, o de Coré, Datán y Abirán, o de un sinnúmero de sacerdotes necios que se levantaron en el pueblo de Israel, o de jueces, inclusive reyes, o de imperios grandiosos como gente como los medos, los persas, los griegos, los romanos, todos los emperadores, gente como Herodes, como Pilato, gente como Agripa, muchos prelados de diferentes religiones, muchos presidentes de muchas naciones, muchos gobernados y gobernantes, empresarios, trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso dice, versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y entonces creo que esto forma parte de esa segunda resurrección cuando en el versículo 5 nos dice, pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es decir, cuando tú y yo entendemos esto de esta manera, podemos entender porque el versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y nos faltaba otra parejita. Dice el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Estas dos entidades espirituales, Hades y muerte, fueron lanzados también al lago de fuego y azufre. Por eso se me habla de una segunda muerte, porque estos murieron por primera vez biológicamente en cualquiera de las situaciones, en cualquiera de sus generaciones, dándole la espalda a Dios. Y ahora son levantados de la muerte, la misma muerte los tiene que devolver y el Hades los tiene que devolver, así como lo vimos anteriormente. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, en tremenda compañía. Satanás, el falso profeta, la bestia, la muerte, el Hades y todos los que no están inscritos en el libro de la vida, sea cual sea su estrato, sea cual sea su inteligencia, sea cual sea su educación, sea cual sea su generación. ¿Por qué? Porque así lo dicen las Sagradas Escrituras. Pero la cosa no termina ahí. Por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.